So today I want to take just some time with you guys just to talk about a topic that isn't always discussed in church, or at least not always from the pulpit on a Sunday. Pues hoy solo que me gustaría tomar un tiempo con ustedes para hablar sobre un tema que no siempre se discute así en la iglesia, menos a menos no muy a menudo y mucho menos pues en la iglesia desde el púlpito. I remember asking the youth a few years ago, privately answer, what are some things that you're struggling with? Recuerdo hace un par de años haberle pedido a los jóvenes que respondieran de manera privada con qué estás luchando tú. And some of the answers we got were very real. Y algunas de las respuestas fueron muy reales. Some of them said that they are dealing with swearing. Algunos dijeron que estaban luchando con decir malas palabras. Some even said it's hard for them to respect their parents. Algunos dijeron que les es difícil respetar a sus papás. Some said praying and reading. Algunos dijeron orar y leer la palabra. One person said that they were struggling, is God real? Does he even really exist? Una persona dijo que incluso estaba luchando con creer si Dios es real. Some of them said things that are consuming them, such as music, media, etc. Algunos dijeron que estaban siendo consumidos por la música, los medios de comunicación, etc. A few of them responded that they were struggling with temptation when it comes to alcohol, drugs, and temptation in relationships with remaining abstinent. Y algunos respondieron que estaban luchando con las tentaciones relacionadas con el alcohol, drogas y las relaciones, o sea, mantenerse abstinentes. And I remember one said that they were struggling with being depressed and feeling alone. Y recuerdo que una persona dijo que estaba luchando con tener depresión y sentirse solo. And so I started thinking more about that. I started thinking, how courageous was it for them to open their heart and say, I'm dealing with being depressed. I'm dealing with being alone. Y estaba pensando y creyendo que cuánta valentía, cuánta fortaleza les tomó para poder admitir y decir, sabes que me estoy sintiendo deprimido, me estoy sintiendo solo. And for whatever reason this week, as I was praying for the sermon, God kept bringing me to a place thinking about that one who felt alone, who felt depressed. Y por alguna razón u otra, mientras estaba orando, preparando este mensaje, Dios me seguía recordando de esta persona que se sentía con la depresión y sentirse solo. And I know Pastor Gama does a podcast where he goes really deep into these topics, but today I just want to touch on it just a little bit. Y sé que el pastor Gama tiene un podcast donde profundiza mucho en estos temas, pero quería tocar este tema brevemente. I believe that the world's became better aware and more open to mental health ever since COVID. Creo que el mundo, desde el COVID, el mundo se ha vuelto más consciente y abierto respecto al tema de la salud mental. But what about the church? Pero ¿qué tal la iglesia? It's so easy for us to sweep it under the rug and say, it's no big deal. God's going to help you. You know, God is good, right? Es muy fácil barrerlo debajo de la alfombra y decir, no, Dios se va a encargar de todo está bien, no pasa nada. But understanding what depression and loneliness really looks like. And so today, I want to share my heart with you guys on this topic. Sobre entender esto de la depresión y la soledad, pero hoy me gustaría compartir mi corazón con ustedes sobre este tema. And so there's no fancy title for this preaching. I just wanted something simple for you guys to remember years from now. El mensaje de hoy no tiene un título sofisticado, solo algo sencillo para que ustedes puedan recordar en los años venideros cuando necesiten un recordatorio. And so the title is Depression and Loneliness. Entonces el tema de hoy es depresión y soledad. So let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for today. Padre, gracias por el día de hoy. Lord, I ask that you move in this place. Dios, yo pido que tú te muevas en este lugar. I ask that you open up our hearts, Pido, open up our minds, and open up our ears to receive this word. pido que tú abras nuestros corazones, abras nuestras mentes, abras nuestros oídos para poder recibir esta palabra. God, that even if we came in here, even today, feeling depressed or alone, Lord, I pray that you speak to us. Y que si hoy inclusamente hemos venido sintiéndonos deprimidos, sintiéndonos solos, que tu palabra
hable a nosotros el día de hoy. I pray that you show us how much you care about us. Oro, Señor, que tú nos muestres cuánto cuánto nos quieres, Señor, y cuánto te importamos, Señor. Holy Spirit, do what only you can do. Espíritu Santo, hazlo solo lo que tú puedes hacer. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. So if you or someone you know struggles with depression today, we're going to go over some of these common reasons or triggers to depression, no matter how old you are, and we're going to look at how we can fight it. Si tú o alguien que conoces lucha en contra de la depresión, hoy vamos a revisar algunas de las razones y desencadenantes comunes de la depresión, sin importar la edad, y veremos cómo podemos combatirla. The very first thing, though, that I want to do is I want to remove any shame that can be associated with depression. Lo primero que quiero hacer es eliminar cualquier vergüenza que pueda estar asociado con la depresión. We're not here to throw stones. No estamos aquí para juzgar, We're not here to shame you in any way. no estamos aquí para condenarte de ninguna manera, We're not here to condemn you in any way. no estamos aquí para condenarte, echarte la culpa de ninguna manera. We're not going to belittle you. No te vamos a avergonzar, We're not going to do any of that. no vamos a hacer nada de eso. Because honestly, a lot of times when someone is dealing with depression, when they feel depressed, you feel guilty about being depressed. And then because of that, that adds even more to your depression. Honestamente, muchas veces cuando alguien ya se siente deprimido, también se siente culpable por estar deprimido, por sentirse así. Y esto solamente añade aún más al peso de la depresión. And so today my hope and my goal is to remove shame. And we're trusting that God is just going to have a divine healing session in your life in the name of Jesus today. Así que la meta del día de hoy es quitar la vergüenza simplemente y tener un tiempo de sanidad divina de parte de Dios en el nombre de Jesús. And the second thing that I want to tell you is to encourage you. Lo segundo que te quiero decir es animarte. And it's this right here. That depression is something that you go through, but it does not define you. Y quiero decirte que la depresión es algo por lo que pasas, pero no te define. It doesn't define you. No te define. I get it. It feels like a lifetime, but just know this is just a chapter in your life. Lo entiendo, puede sentirse como toda una vida, pero esto es solamente un capítulo, una estación de tu vida. I want to encourage you today that the author, God Himself, isn't done writing your story. Quiero animarte el día de hoy que el autor, Dios, aún no ha terminado de escribir tu historia. That this is just a season. Esto es solamente una temporada. This is just a chapter. Esto es solamente un capítulo. And I have good news for you. Y tengo buenas noticias para ti. He isn't done yet. Él aún no ha terminado. Amen? Amén. Now, before I continue, full disclosure here. Antes de continuar, quiero ser completamente honesto con ustedes. I can speak about these things, I can tell you these things because honestly, I struggled for years with depression and loneliness. And truthfully, there's a few times in my life when I tried to take my own life. Puedo decirles estas cosas porque sinceramente luché durante años con la depresión y con la soledad. Y hubo varias ocasiones en mi vida en las que intenté quitarme la vida. I remember as young as 6th grade thinking about the first time I wanted to commit suicide. Recuerdo haber estado en el 6º grado, fue la primera vez donde consideré quitarme la vida. 8th grade El 8º grado, happened sophomore year. pasó en mi 2º año de preparatoria. Junior year, El 3er año de I preparatoria. literally dragged myself to the point where I should have died. En realidad bebí tanto que debí de haber muerto. But God, Pero Dios, pero Dios. He stepped in, and now I'm a new creation, and I'm alive today to share the good news that He is not done yet. Pero Dios intervino y hoy soy una nueva creación y estoy vivo para compartir las buenas noticias. Él aún no ha terminado. This doesn't mean that it was easy Esto no significa que fue fácil or that there wasn't a process, because there was. o que no hubiera un proceso, porque sí lo hubo.
but God has brought me a long way in this topic. pero Dios me ha llevado lejos en este tema. And I'm not just saying this stuff to make you feel good, Y no te estoy diciendo esto solamente para ayudarte a sentirte bien, because I've also met many men and women of God who can testify the same thing. porque he conocido también a muchos hombres y mujeres que pueden dar el mismo testimonio. And even through the Bible, some of God's greatest followers dealt with depression during a season of their life. Incluso en la Biblia, algunos de los más grandes seguidores de Dios enfrentaron depresión durante ciertas etapas de su vida. And just to name a few, you got Job. Y solo algunos ejemplos tenemos a Job. If you read the story of Job, a good majority of his life, he went through depression and loneliness. Si lees la historia de Job, una buena porción de su vida experimentó depresión y soledad. Jeremiah Jeremías chapter 20 talks about depression. capítulo 20 habla de la depresión. Naomi in Ruth chapter 1. Noemí en Ruth capítulo 1. Hannah, 1 Samuel chapter 1. Ana en el primer libro de Samuel capítulo 1. Jonah in Jonah chapter 4. Jonás en Jonás 4. David. Many times throughout, read Psalms. Many times he talks about being depressed and alone. Simplemente lee el libro de Salmos. Muchas de las veces lees de que él estaba pasando depresión. And the person we're going to look at today, which is Elijah. Y la persona que vamos a leer sobre él es Elías. But depression did not control or define these men and women in the Bible. Pero la depresión no controló ni definió a estos hombres y mujeres de la Biblia. It was something that they went through and they overcame because of God. Fue algo que ellos atravesaron y superaron con la ayuda de Dios. And so today we're going to look at 3 reasons we become depressed. Y hoy veremos 3 razones por las que nos deprimimos. So it's 3 common triggers Son 3 detonantes that lead to depression. que conducen a la depresión. And we're going to be mostly in 1 Kings chapter 19, 18 and 19. Y principalmente estaremos hoy en Primera de Reyes capítulo 18 y 19. But the very first trigger that leads to depression is when you are physically drained. El primer detonante que te conduce a la depresión es el agotamiento físico. When you are physically drained. Cuando estás físicamente agotado. When you are tired, you become weak. Cuando estás cansado, te vuelves débil. When you are tired, you become weak. Cuando estás cansado, te vuelves débil. Think about everything in your life. When you're tired, you become weak. Piensa en cada parte de tu vida. Cuando tú estás cansado, te vuelves débil. When you're tired, you can't study as well. Cuando estás cansado, no puedes estudiar tan bien. When you're tired, you aren't as patient. Cuando estás cansado, no eres tan paciente. If you like to work out, when you're tired, it's not easy working out. Si a ti te gusta hacer ejercicio, cuando estás cansado, no es fácil hacer ejercicio. When you're tired, it's not easy to get up and go to work. Cuando estás cansado, no es fácil levantarte e ir a trabajar. When you are tired, you become weak. Cuando estás cansado, te vuelves débil. And in 1 Kings chapter 18, we see Elijah just went through this crazy battle with 450 false prophets from Baal. Y en Primera de Reyes capítulo 18 vemos que Elías acaba de pasar por una batalla increíble contra 450 falsos profetas de Baal. Go home, read 1 Kings chapter 18. It's a really cool story, but it's a long story. And I wish I had more time to summarize it because of just how powerful and dope God is. But just go home and read it and you'll understand. Es una historia impresionante pero larga. Quisiera tener más tiempo para resumirlo, pero podemos ver lo poderoso y lo chido que es Dios. Entonces te recomiendo que vayas a casa, léelo y te hará más sentido. But after this battle, where it's literally just Elijah and God versus 450 of these false prophets from Baal and their quote-unquote God. Después de esta batalla donde literalmente era Elías y Dios contra 450 profetas falsos de Baal, Dios le da victoria a Elías sobre todos ellos y su Dios falso. So God gave them the victory. Dios le dio la victoria. And now you can imagine how physically drained Elijah must have been, but you could also imagine the quote-unquote spiritual high Elijah was on.
Y puedes imaginar cuán agotado físicamente estaba Elías, pero también el gran, entre comillas, entusiasmo espiritual que sentía. So Elijah had to feel real good. He had to feel real pumped up because of what God just did in his life. Elías había de estar motivado y sentirse muy bien por lo que Dios había hecho. But then something happens. Pero luego, sin embargo, algo sucede. And in the beginning of chapter 19, Jezebel delivers a message to Elijah that she was going to kill him. Al comienzo del capítulo 19, Jezabel le envía un mensaje diciendo que lo va a matar. And now we're talking about Elijah, who again, he just took out 450 false prophets, and now he's afraid and fleeing for his life. Y estamos hablando de Elías, quien acaba de quitarle la vida a 450 profetas falsos de Baal, y llega esta amenaza y se siente pues triste y se siente solo, con miedo. And it's funny how the devil works. Y es chistoso, es curioso cómo funciona el enemigo. Oftentimes, when you finally give God your yes, and you surrender that thing, and you become obedient, or whatever it is that he's working on in us, the devil loves to attack. Muchas veces cuando finalmente le damos nuestro sí a Dios y obedecemos y dejamos que Dios trabaje en cualquier área que necesitamos que Él trabaje en nuestra vida, pasa que el enemigo viene y ataca. Or when God does something so great in your life, like think about that miracle, that thing that you've been praying for. God moves, he does it, and then what happens? The devil just comes and attacks. O piensa en tu vida cuando Dios trabaja de manera maravillosa y es un milagro y todo está bien, pero luego viene el enemigo y te ataca. I've learned when you're going through some battles, they're just physically draining. He aprendido que cuando estás enfrentando batallas es físicamente agotador. It's physically draining. Es físicamente agotador. And Satan always likes to tempt us and attack us when we're most vulnerable. Y a Satanás suele atacarnos cuando estamos más vulnerables, And that's when we're physically drained and tired. cuando estamos agotados física y mentalmente. Think about it like this. Piénsalo así. Satan even tried to attack Jesus. Satanás intentó atacar y atentar a Jesús en su momento más débil. When he was at his weakest, when he was tired and he was fasting, the devil tried to tempt Jesus. Cuando estaba Jesús en su punto más débil, donde estaba cansado y estaba ayunando, Satanás quiso venir a atacarlo tentándole. I'm going somewhere with this. Just hang in there. Estoy yendo a un lugar, solamente quédense conmigo, por favor. Going back now to Elijah, 1 Kings chapter 19, verse 2 through 7. Regresando a Elías, vamos a Primera de Reyes capítulo 19, 2 al 7. So Jezebel sent this message to Elijah. May the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them. Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servants there. Then he went on alone in the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I've had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Then he lay down and slept under the broom tree. But as he was sleeping, an angel touched him and told him, "Get up and eat." He looked around, and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Then the angel of the Lord came again and touched him and said, "Get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you." Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron.
Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Y entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. So we see here that being physically tired can lead to depression. Vemos aquí que el estar físicamente agotado te puede llevar a la depresión. Elijah literally says, Lord, take my life. Elías literalmente le dice, Señor, toma mi vida. If that's not suicidal, I don't know what is. Si eso no es suicida, yo no sé qué es. He's literally saying, God, kill me. I'm no better alive than I would be if I was dead. Le está diciendo, Dios, mátame, que yo no estoy mejor estando vivo. But God's solution to Elijah's depression in that immediate moment was rest and refreshment. Pero la respuesta de Dios a Elías fue, come y descansa. Rest and refreshment. Descansa y come. I was thinking about this morning as I was going over my notes. Pastor Gama said last week about God speaking to us in dreams. Estaba recordando esto mientras estaba revisando las notas que tenía apuntadas y la semana pasada el pastor Gama estaba hablándonos de que Dios nos habla en nuestros sueños. But if we don't ever rest, He won't speak. in Pero those si dreams. nosotros no descansamos, Dios no nos va a poder hablar por medio de nuestros sueños. See, God saw that Elijah was too physically drained to continue on his journey. Dios vio que Elías estaba bastante agotado físicamente para continuar su jornada. He tells him, get up and eat. Le dice, levántate y come. Get up and eat some more because the journey ahead of you will be too much if you don't. Levántate y come más porque la jornada que te espera, que está delante de ti, es mucho. God knew that this was one of the causes of Elijah's depression. Dios sabía que esta era una de las causas de la depresión de Elías. And God knew that one of the cures was for Elijah just to get some rest. Y Dios sabía que parte de la cura de Elías era que él descansara. Jesus tells us this in Matthew chapter 11, verse 28. He says, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Y esto nos lo dice Mateo 11:28, dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. I think it's really interesting that Jesus calls out weary and carry heavy burdens. Creo que es bastante interesante que Jesús aquí menciona el cansado y cargar cargas muy pesadas. Because when you're tired, you're weak and you carry those burdens. Porque cuando estás cansado, estás débil y tú cargas con todas esas cargas. But Jesus is saying, I will give you rest. Pero Jesús te dice, yo te doy descanso. Psalm 91, verse 1. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. El Salmo 91:1 nos dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. There's a lesson to be learned here. Hay una lección por aprender aquí. When you are physically tired, learn to abide in His presence. Cuando estamos físicamente agotados, necesitamos aprender a permanecer descansando en su presencia. Because there you will only find rest that only He can provide. Porque allí encontrarás descanso que solamente Dios puede proveer. I get it. We live in a very demanding world. Lo entiendo, vivimos en un mundo bastante exigente. Life becomes physically demanding and draining. La vida se vuelve físicamente agotador y muy demandante. I think a lot of you can relate with this, that we try to do the best we can at work. Creo que muchos se pueden relacionar con esto. Muchos de nosotros tratamos de hacer lo mejor en nuestros trabajos. We try to do the best we can with our families. Tratamos de hacer lo mejor posible con nuestras familias. And we're just getting pulled from place to place, Y seguimos siendo jalados de lugar a lugar, from thing to thing, de cosa a cosa, activity to activity. de actividad a actividad. All this energy spent
on others and for others, leading us to being empty and depressed. Toda esta energía que se gasta para otros y por otros nos lleva a estar vacíos y deprimidos. When you are physically drained, when you're physically tired, learn to say no and take some time for self-care. Cuando estás físicamente cansado, físicamente agotado, aprende a decir no y tomar un descanso. That means pray, Eso significa orar, worship, adora, read your Bible. lee tu Biblia. The weather is nice outside. Go out for a walk. El clima está muy bonito afuera, sal un poquito para que camines. Go for a jog, go for a run, work out. Ve a trotar, a correr, haz ejercicio. Eat better, drink water, catch up on rest. Come mejor, bebe agua y solamente descansa. Do whatever you need to do to not be so physically burned out to help fight depression. Haz lo necesario para no llegar al agotamiento físico para ayudar a combatir la depresión. Number 2, Número 2, becoming emotionally exhausted. estando el agotamiento emocional. Have you ever been so emotionally drained you feel it to your, like the pit of your stomach? You just feel so, ugh. ¿Alguna vez has estado emocionalmente tan agotado que hasta lo sientes hasta en el estómago? Así como, ay no. Has anyone ever felt like that? ¿Algunos de ustedes se han sentido así en algún punto? And what does that end up leading? You start feeling depressed. ¿Y eso a qué nos dirige? A sentirnos deprimidos. 1 Kings chapter 19, verse 2. Primera de Reyes 19:2. So Jezebel sent this message to Elijah. May the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. I started thinking about this, and I wonder if Elijah didn't allow what Jezebel said to affect him, would he still have became depressed? Estaba pensando esto y no pude hacer más que preguntarme si Elías se habría deprimido si no hubiera permitido que esas palabras que le había mandado decir Jezabel lo afectaran. Like I was saying earlier, he literally just came off of this spiritual high of feeling good about what God just did through him. Como lo dije más temprano, él literalmente acababa de experimentar una gran victoria espiritual, sintiéndose bien por lo que Dios había hecho por medio de él. But yet all it took was one person's words to really affect him. Mas sin embargo, solamente tomaron las palabras de una persona para que tuvieran un gran impacto en él. When you really think about it, it was the things that Jezebel said that really affected him. Cuando en verdad lo reflexionamos y lo pensamos, fueron las palabras de Jezabel las que le afectaron a él tanto. The words that were spoken had such an impact on Elijah, so much to the point where he became emotionally drained, running, fleeing for his life. Las palabras que fueron dichas tuvieron un gran impacto en Elías al punto de agotarse, huir emocionalmente. He became overwhelmed. Se abrumó, He became fearful for his life. se llenó de miedo por su vida And he ultimately felt defeated and depressed. y esto últimamente lo llevó a sentirse derrotado y deprimido. If you want to fight depression, you need to detox yourself from negativity. Si quieres combatir la depresión, necesitas desintoxicarte de la negatividad. Can you say that again? Necesitas desintoxicarte de la negatividad. Detox yourself from negativity. Desintoxícate de la negatividad. If it's music, Si es música, you got to let it go. necesitas dejarlo ir. If it's television, Si es televisión, maybe don't watch the news. a lo mejor no mires las noticias. If it's movies, Si son películas, stop watching those movies. deja de ver esas películas. If it's social media, Si son las redes sociales, get off social media. ya quítate de las redes sociales. If it's people, Si son personas, let them go. déjalos ir. Whatever it is that is negative, you need to start detoxing that from your life. Lo que sea que es negativo, necesitas desintoxicar tu vida de ello. Because the truth is, negativity leads to discouragement, which then leads to depression.
Porque la verdad es esta, la negatividad conduce al desánimo y el desánimo conduce a la depresión. Throughout Scripture, we see that there's power in the words that we speak. En las escrituras podemos ver que hay palabras, hay poder en las palabras que decimos. There's power in the tongue. Hay poder en la lengua. That is why it is important to remove yourself from the negativity of people. Por lo cual es importante que nos remuevamos de la negatividad de las personas. Negativity will drain you physically and emotionally. La negatividad te agotará física y emocionalmente. But I want to remind you, remember who you are in Christ and what He says about you. Pero quiero recordarte hoy, recuerda quién eres en Cristo y lo que Él te dice acerca de ti. And the third thing, Y lo tercero, isolation. aislamiento, Isolation. aislamiento. In 1 Kings chapter 19, verses 3 through 4, Primera Reyes 19, 3 al 4. Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah. He left his servants there. Then he went on alone in the wilderness, traveling all day. And he sat down under a solitary broom tree. And he prayed that he might die. I've had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. So as we see here, isolation is deadly. Como vemos aquí, el aislamiento es mortal. When you begin to isolate yourself, that's when depression becomes worse. Cuando comenzamos a aislarnos es cuando la depresión empeora. And as we isolate ourselves, we shut people out and we don't allow them to help us. Cuando nos aislamos, nos separamos de la gente y no dejamos que ellos nos ayuden. We become closed off. Nos cerramos, We become guarded. nos protegemos excesivamente We become scared. y tenemos miedo. We become afraid. Nos volvemos miedosos We start thinking to ourselves, what are they going to think about me? y empezamos a pensar, ¿qué van a pensar de mí? What are they going to say about me? ¿Y qué van a decir de mí? But the truth is, we were never meant to do life alone. Y la verdad es que no fuimos creados para vivir solos. God created us for fellowship, Dios nos creó para la comunión, for friendship. tener amistades. Think about the beginning of time. Piensa en el principio del tiempo. When God created Adam, Cuando Dios creó a Adán, God created Adam for himself. Dios creó a Adán para él mismo. When God created you, He created you for Himself. Cuando Dios te creó a ti, Dios te creó a ti para él. But God also saw that it's not good for you to be alone. So that's why He sent a helper. He sent people. Pero Dios te vio y Dios pensó que no está bien que tú estés solo. Para eso Dios mandó gente. Don't get me wrong, animals are cool. No me malentiendan, los animales, las mascotas son muy bonitos. Sure, a dog could be your best friend. Sí, un perro puede ser tu mejor amigo. But God said it is not good for man to be alone. That's why He created other people. Pero dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios también creó a otras personas. And so the reason why a lot of people deal with depression is because we don't have the proper people or community or support system around us. Y la razón por la cual muchas personas luchan con la depresión es porque no tienen una comunidad o sistema de apoyo adecuado. And this is important to have because this helps build us up when we're down. Y esto es importante tener personas correctas a nuestro alrededor porque ayudan a reconstruirnos And it pours life back into us. y nos devuelven la vida. Paul tells us this in Hebrews chapter 10, verse 25. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near.
Y Pablo nos lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. I've personally learned that the more you isolate yourself from God, from His Word, and from other people who truly love you and care about you, the harder it will be to overcome depression. Yo he aprendido esto, personalmente he aprendido que mientras más te aísles de Dios y de su palabra y de las personas que realmente te aman y se preocupan por ti, más difícil será superar la depresión. The more you isolate yourself, the more the devil will attack you. Cuanto más te aísles, más oportunidades tendrá el enemigo para atacarte. Life is hard. La vida es difícil. Talking about this stuff is hard. Hablando de estas cosas es difícil. But God cares so much about you. Pero le importas tanto tú a Dios. I was just sharing with the worship team in the back. Estaba compartiendo esto con el equipo de alabanza. All throughout Scripture, En todas las escrituras we see the heart of God for us. podemos ver el corazón de Dios para con nosotros. We see how much He cares about us. Podemos ver cuánto Él se preocupa por nosotros. Even in Psalms 116, it says that the Lord deeply cares when His loved ones dies. Incluso en el capítulo 116 del Salmos dice que Dios se importa por aquellos que mueren. I get it, life is hard. Yo lo entiendo, la vida es muy difícil. And when we don't have God as our first priority, and when we don't have a good support system, life becomes even harder. Cuando no tenemos a Dios, cuando no tenemos un buen sistema de apoyo, la vida se vuelve aún más difícil. Can I have you guys start standing? Worship team, can you start coming up? ¿Se pudieran poner de pie, por favor, equipo de alabanza? See, depression slowly creeps in when you try doing life alone. La depresión se infiltra lentamente cuando intentamos hacer las cosas a solas. When you try to do life alone, it leads to us becoming physically drained. Cuando tratas de vivir la vida, nos lleva a ser solos. No matter how strong you think you are, No importa cuán fuerte tú crees que eres, you're not strong enough to do it alone. no eres lo suficiente fuerte para hacerlo tú solo. You're not. No lo eres. I look at my life. I don't care how much weight I move in the gym. I'm not strong enough to do life alone. Yo veo en mi propia vida, no importa cuánto peso pueda cargar en el gimnasio, yo no puedo cargar el peso de la vida yo solo. You can't do life alone because then you become emotionally exhausted. No puedes hacer la vida tú solo porque luego te vuelves agotado emocionalmente. You're not meant to carry that weight. Tú no estás para cargar ese peso solo. That's why, again, Jesus says, come to me with your burdens, with your heaviness, and I will give you rest. Por eso Jesús dice, ven a mí los que están cargados, cansados y trabajados, y yo les daré descanso. And the more you try to do things alone, the more you isolate and the more depression will come in. Y lo más que trates tú de hacer las cosas solo, lo más aislado te vuelves y lo más que llega la depresión. But I want to encourage you guys that no matter where you are at, Pero quiero animarles hoy, sin importar dónde estén, no matter how you feel today, no importa cómo te sientas hoy, I want to encourage you that you can do this, te puedo animar que tú sí lo puedes hacer, that you are not alone, que tú no estás solo, that you are loved, tú eres amado you are cared for. y hay personas que se preocupan por ti. And in the name of Jesus, Y en el nombre de Jesús you can beat depression. puedes vencer la depresión. Amen. Amén. So right now, the worship team, we're gonna do a song. But right now, I just want you guys to just start opening your hearts to God and just receive what He has for you. Receive that rest. Receive that restoration. Ahorita el grupo de alabanza va a dirigirnos en una canción, pero mientras ellos cantan, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu corazón y simplemente recibe la sanidad, recibe el descanso, recibe el aliento que solamente Dios te puede dar.